Bueno, seguimos con esta ronda de entrevistas a políticos, en este caso candidatos, porque se trata de Romina del Pla, candidata a senadora provincial en la primera sección electoral de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Ella es diputada nacional además, está presente y va a hablar con nosotros un ratito. ¿Cómo estás, Romina? Bienvenida. Muy bien, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Muchas gracias. Bien. Me decía que estás como de rotation, ¿no? Venís de entrevistas, trabajos, etcétera, etcétera. Sí, sobre todo presentando la lista del Frente de Izquierda, que bueno, en un panorama de una elección provincial, que es una elección atípica, porque es la primera vez que va separada de elecciones Ujú. nacionales, entonces explicando también a la gente, a los trabajadores, a la gente que nos encontramos en una plaza, en una peatonal, en la puerta de una fábrica, que esta no es una elección paso, que es una elección que es por secciones, que por lo tanto no van a encontrar un candidato único en toda la provincia, haciendo un poco de docencia sobre esta elección también, para que también la gente sepa bueno, y decida ir a votar, ¿no? Porque Ujú. también me parece que hay una intención de los dos principales bloques políticos, la Libertad Avanza y el PRO, que cuenta con todo el apoyo y los recursos del gobierno nacional, y Fuerza Patria, que es el peronismo ahí que terminó armando su lista con un poquito de problemas, pero terminaron armándola, que cuenta con todo el apoyo del gobierno provincial, Vamos ¿no? a llegar a eso, paso a paso, ¿no? Con el tema de la polarización. Pero te voy a hacer la primera pregunta que le hago a todo el mundo, que es el nombre de este programa. ¿Quién sos? ¿Vos cómo te presentás? Bueno, yo soy docente, Ujú. ya tengo más de 30 años de antigüedad, en este momento soy directora de una escuela secundaria, ya no Sí. soy diputada, porque viste que nosotros rotamos Ah, es en las verdad, es bancas, así cierto. que soy diputada, mandato Mandato cumplido. cumplido, pero sos profesora de historia Soy además, profe ¿no? de historia y bueno, cuando renuncié a la banca, porque contémosle también a los que no saben que el Frente Izquierda tiene un acuerdo para que todos Ujú. los cuatro partidos que lo integramos, que somos los cuatro principales partidos de la izquierda, Partido Obrero, PTS, Izquierda Socialista, MST, todos pasemos por las bancas que conquistamos en un Consejo Deliberante, en la legislatura provincial o en el Congreso Nacional. Por eso cada tanto ven que si bien tendríamos mandato, Sí, renunciamos y volvemos a nuestro sí, trabajo. Primera claro. característica fundamental, No ¿no? son candidaturas testimoniales porque cumplen la mitad del mandato y después, Claro, digamos, traspasan al aliado político dentro de la claro. izquierda. Y bueno, y soy directora y creo que mi principal característica es que soy una militante desde muy chica del ¿Vos Partido venís de Obrero. una familia Sí, trabajadora y militante o no? sí, sí. Mi madre es Nora Viallo, docente, también jubilada ahora, luchadora de toda la vida también del Partido Obrero, y ahora es una de las que dirige lo de los jubilados de los miércoles, ¿no? Con el Ujú. plenario de trabajadores jubilados. Así que, y bueno, y mi viejo está en Santa Cruz, hace muchos años ya. eh, Desde el 83, también organizando el Partido Obrero, era metalúrgico, fue delegado, fue perseguido por las 3A, estuvo detenido desaparecido cuando vivimos en Córdoba y demás. Y bueno, es que vive en Santa Cruz, estudió para ser docente. O Una sea que lo persona. mamaste de muy chica el Sí, tema sí, sí. de la Sí, y militancia. ahora mi viejo está en el sindicato docente de Santa Cruz también. Y a punto de recibirse Ujú. abogado. Está bueno porque es una persona de 72 años que siempre está haciendo algo más, Sí. ¿no? Así que bueno, gente con mucha energía, así que hay que imitarlos un poquito. En ese tiempo, ¿cuánto tiempo estuvo detenido tu Mira, en el papá? 82, poco tiempo, pero bueno, estuvo unas semanas desaparecido, después estuvo detenido legalmente otro tiempito y lo liberaron. Pero lo liberaron porque hubo grandes Ujú. movilizaciones aquí en la ciudad de Buenos Aires reclamando su libertad. Eh, bueno, ya era un momento donde la dictadura estaba ahí entre el fracaso de Malvinas y que hacía, pero seguía habiendo secuestros en menor medida, pero seguía habiéndolos. Así que bueno, fueron todas cosas que marcaron mucho la vida. De ahí terminamos volviendo a Buenos Aires Bien, vamos a hablar de tu sin continuidad. candidatura, pero te quiero preguntar por algo que pasó este fin de semana, que fue el acto de la inauguración de la exposición rural. Bueno, mira, más allá de las anécdotas y de los comentarios sobre la crisis del propio gobierno y de la dupla presidencial y todo eso, yo creo que lo que más nos importa a los trabajadores es que Milei, con todo desparpajo, anunció una rebaja del 20% de las retenciones a todo el complejo agroganadero, mientras dice y plantean y lo practican que no hay plata para el Garraham, cuyos profesionales cobran salarios que, te digo, nosotros somos docentes y cobramos mal, pero a mí me da vergüenza realmente ver lo que cobran los especialistas de atender y de salvar las vidas de nuestras niñas, niños y jóvenes en el Garraham.
Y bueno, con ese mismo desparpajo dice que no hay dinero para el colectivo de la discapacidad y va a vetar la emergencia, que entre otras cosas incluye aumentar los nomencladores de la discapacidad que están completamente congelados y asistencias mínimas a un colectivo que es muy golpeado. Entonces, eso me parece que es muy grave, y lo mismo, bueno, dicen en relación a los jubilados, con lo cual creo que a los trabajadores nos tiene que importar eso, ¿no? Ese contraste. Plata hay, Ahora, pero para los amigos del poder. ¿qué pasa? Porque pasa mucho, ¿no? Estando trabajando en televisión o siendo espectador viendo televisión, esas famosas notas de los móviles en Constitución, donde ves el laburante que se está volviendo a la casa, 6 de la tarde, 7 de la tarde, eh, y muchos de ellos dicen, sí, no estoy mejor, pero yo lo banco. ¿Qué te pasa con eso? Porque creo que hay bastante de eso, ¿no? Seguramente muchos laburantes han votado a Milei, muchos laburantes que están igual o peor y que lo siguen bancando. En verdad, mi inquietud es, ¿cuándo es el clic, no? ¿Hasta cuándo vos le das el crédito a alguien si tu situación sigue estando igual o peor? Bueno, yo creo que eso empieza a limitarse. Vos viste que todos empiezan a registrar y en esas encuestas también empieza a disminuir el número de gente que plantea el apoyo al gobierno. Porque hay que decir que Milei pudo ganar por el rotundo fracaso de gobiernos como los de Alberto Fernández, Cristina y Massa, y lo que vinieron haciendo todos los que gobernaron antes, los radicales, el PRO, etcétera, ¿no? Entonces, aparece ahí en 2021 había habido un corrimiento hacia la izquierda importante, y entonces, bueno, hay también una alarma de, bueno, que el corrimiento no puede ser hacia la izquierda, dice el establishment, pongamos recursos también en otras alternativas. Entre esas otras alternativas apareció esta variante con disfraz antisistema de Milei, que después demostró ser más casta que todo, ¿no? Con las estafas, la estafa de su promesa electoral, la estafa de Libra, ahora vemos el armado de las listas que tiene Bueno, juntado. se tuvo que amigar con el sistema político, Bueno, ¿no? total, aparte lo que él dijo que venía a combatir es lo que están practicando. Las listas que armó Karina Milei en la provincia de Buenos Aires están todas llenas de los ñoquis que ellos mismos Sí. pusieron al frente del ANSES y del PAMI, que no atiende los problemas de los Bueno, jubilados, es ¿no? curioso que alguien hable de casta teniendo en sus filas a, no sé, Scioli y Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, Que han tenido lógico. recorrido básicamente en funciones públicas. Totalmente, totalmente, y lo que vienen juntando, pero vos fíjate este contraste, ¿no? Esos mismos tipos que pusieron al frente de los organismos que deberían garantizar que les lleguen los medicamentos a los jubilados, que se garanticen los trámites para las personas que están tramitando un subsidio, una UH o una jubilación, no. Y después, bueno, qué sé yo, a mí me toca en la primera confrontar, por ejemplo, con Valenzuela, Sí. ¿no? Y Valenzuela acaban de saltar las denuncias sobre las contrataciones directas, de producciones audiovisuales para la empresa del hijo. Bueno, qué sé yo. Entonces, más casta no se consigue. La misma plata que el Inca dice que no hay para financiar nada del ámbito audiovisual, también $252.000 a la productora del hijo de Valenzuela, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que ponerlas sobre la mesa, y yo creo que la preocupación sobre cuándo es el clic que vos decías, la tiene, por ejemplo, el JP Morgan, que dicen, che, momento de desarmar las tenencias y la especulación financiera en Argentina, o la tiene el nuevo embajador norteamericano, que dice, acá hay que sostenerlo a Milei a como sea, ¿no? Diciendo cuál es su preocupación, de la mano también de lo que pasa con el FMI, que le siguen dando plata que se fuga, plata que después vamos a pagar todos nosotros, plata para la especulación. Ahora, yo te compro todos los Y argumentos, sí, ¿no? bueno, Pero, por y ejemplo, empieza el clic, eso es lo que te digo. Cuando la Melas dice, acá hay que estar atentos, sí. porque hay una izquierda, a la izquierda del peronismo, que está interviniendo, y porque ellos ven también que aumenta la conflictividad. Bueno, ahí va, ¿no? Pero a ver, vos tenés un presidente enojado con el sistema político, se ha peleado con los gobernadores, ha descalificado a los legisladores, se peleó con su vicepresidenta, nombrados el JP Morgan que también le sacó la tarjeta amarilla, y se pelea con todos. Pero si después en la elección le va bien, ¿qué pasa? No, Porque no. tiene que ver con esto que te decía, ¿no? De mucha gente que todavía en este contexto lo banca. Si uno mira las encuestas, no soy devoto de las encuestas, no creo demasiado, pero fijamos de mención un ratito y compremos lo que dicen las encuestas, que es cierto. En algunos lugares se ve competitivo, Sí, sí. ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pero ¿Es un crédito a Milei o un descrédito a todo esto a lo que pasó, ¿no? El gobierno de Alberto, el gobierno de Macri, yo o creo que sea, hay los un últimos poco de gobiernos. todo, pero sobre todo creo que es el descrédito de todo lo que vino.
Pero vos fíjate, ellos se dan triunfadores, porque bueno, así lo indica el sistema de votación, en la Ciudad de Buenos Aires, con casi un 50% de abstenciones. O sea, ellos se dan triunfadores con un 30%, que en realidad si vas a ver la realidad será un 18% real del padrón que habitualmente vota, para no llevártelo al 15%. Entonces, hay un límite y es relativamente limitado ese apoyo que aún mantienen. Bueno, ¿cómo se va a dar en la elección? No lo sé. Yo no me atrevo a decir que ya llega esa maduración anti-Milei que empiezan a registrarse, que nosotros registramos en la calle en la provincia de Buenos Aires. Digamos, como nosotros estamos haciendo la campaña en la calle, y no solo la campaña, nosotros, por ejemplo, yo soy del Partido Obrero, ¿no? Y nosotros sacamos declaraciones, solemos salir a hacer mesitas, desde que el gobierno asumió, de antes y después. Entonces vos vas midiendo ese termómetro. ¿Quién se para y dice, no, bueno, pero el gobierno? ¿Quién te dice, bueno, no, vayan a laburar, ese tipo de cosas? Entonces explica, mirá, hace 30 años que trabajo, seguro trabajo quizás más que vos, etcétera. Eso cómo ha ido cayendo. Entonces ahora aparece otra gente y dice, este gobierno se tiene que ir. Este gobierno no lo aguantamos más. Tomo algo... ¿viste? Ese termómetro para mí va creciendo. Si se va a manifestar en la elección, no lo sé. ¿Se entiende? Por no ahí lo falta sé. un poco más, decís Por ahí vos. falta un poco más. Vos siempre recordás el 2017 de Macri, ganó la legislativa y sin embargo, un mes y pico después, tuvieron las grandes movilizaciones contra la reforma previsional, contra la reforma laboral, que después la tuvo que guardar en el bolsillo, aunque la había pactado con la CGT. Entonces, yo creo que ese tema está dando vuelta y creo que es lo que está detrás de la preocupación del embajador norteamericano, y creo que tenemos un desafío de la izquierda, llamar a la gente a que vaya a votar, que no se abstenga y no diga este descontento, chau, porque termina beneficiando a los oficialismos, a ambos oficialismos, el nacional y el provincial, a que se sume a organizarse e intervenir, algo que nosotros venimos insistiendo. No hay que esperar ninguna alquimia electoral, acá hay que intervenir, hay que salir a luchar, porque Ahora, Romina, es muy fuerte lo que hace el gobierno contra las masas populares. Estamos hablando con Romina del Pla, candidata de la izquierda. Vos mencionás la polarización, ¿no? Ahora vos lo tenés a Milei diciendo, ¿es el populismo o nosotros, o es el kirchnerismo y la libertad avanza, ¿no? Hay una vocación de nacionalizar esa elección. Entiendo que el apellido Milei debe arrastrar más que otros nombres, como Bondarengo u otros que aparecen por ahí, que nadie sabe quién es. ¿Eso claramente los perjudica o no? Si se polariza. ¿O vos crees que en una elección... A ver, se suelen polarizar sobre todo las elecciones ejecutivas, no las presidenciales, no tanto las legislativas. Pero esta vocación tan clara del gobierno de polarizar y también del peronismo, ¿no crees que los puede llegar a perjudicar? Sí, mirá, yo creo que hay dos cosas. Una cuestión es el intento de estos grandes aparatos que cuentan con todos los recursos y demás, uno del gobierno nacional, otro del gobierno provincial, en una elección que además no tiene espacios cedidos, no tiene recursos de ningún tipo para las fuerzas que no están en el gobierno y que usan ese dinero. Sin embargo, si uno lo ve desde el punto de vista de la situación objetiva, ¿no? Retroceso en el poder adquisitivo, aumento de la precarización laboral, este temor creciente de mucha gente a perder su empleo, este doble y triple empleo para poder realmente sostener una vida mínima de la familia, ¿no? La dificultad con los alquileres, bueno, lo que significa el deterioro en la vida de cualquier trabajador, trabajadora, de la juventud ni que hablar, que el horizonte, bueno, en trabajo precario y ni siquiera poder irse a la casa de los padres o de los adultos, bueno, todo esto objetivamente está del lado de la izquierda, digamos. Nosotros tenemos ese desafío de eso que hacemos todos los días, que es apoyar las luchas en curso, que cualquiera dice, che, al final la izquierda está en todas, y que mucha gente nos lo dice, haya votado a unos o a otros, ¿no? Y sobre todo los que, digamos, han apoyado o se sienten parte del peronismo, dicen, che, acá el peronismo no está, peleando, no está, ¿dónde están? ¿Por qué no están? La pregunta, porque ustedes siempre están, ¿por qué no están ellos? Y bueno, no están porque muchas cosas acuerdan con lo que hace Milei, por eso ejemplo, nunca nunca faltan los votos peronistas para que se le aprueben las leyes. Contame un poquito, porque sos muy crítica también de la gestión de Kicillof. Marcame un par de cosas de la gestión que vos digas, mira, esto está muy mal. Bueno, mira, el peronismo en la provincia lo viene gobernando los últimos 34 de los últimos 38 años. Digamos, de los 38 últimos años, 34 gobernó el peronismo. O sea que no pueden atribuir todos los males de la provincia al ajuste de Milei, que por supuesto es muy fuerte, pero no es la única causa. Acá hay toda una política y una orientación con la cual la provincia es un distrito
con enormes carencias, ¿no? Con muchísimas riquezas y con una gran polarización también en las carencias. Un dato concreto, los docentes de la provincia de Buenos Aires estamos entre los 4 peores salarios del país. Concreto. 4 peores salarios del país. Esto es una caída histórica de los salarios. Siempre estuvimos mal, pero llegar a estar entre los últimos 4 del país no es algo que uno tenga muchas referencias históricas. Esto expresa el malestar que hay también, ¿no? Y que cuando hay alguna medida de fuerza que se convoca, la adhesión es masiva. Y el gobernador contestó como podría haber contestado Milei o Vidal. Contestó descontando los salarios, contestó no solo eso, sino injustificando las faltas. O sea que a la hora de tratar con los trabajadores, cuando vos vas a ver los salarios de los trabajadores de los hospitales provinciales o municipales, y acá vale para todas las fuerzas políticas, es un escándalo. El vaciamiento de la salud pública municipal y provincial es total. Los municipales cobran salario promedio en 360.000 pesos, por ejemplo, en La Matanza, 400.000 pesos en los distintos municipios. Yo estuve con los municipales de Vicente López, que como tienen un sindicato que sí defiende a sus compañeros, están un poquito mejor, pero de todas maneras en niveles muy insuficientes. Entonces, esa situación que se vive en la vida real, cotidiana, la crisis habitacional, y sin embargo, vos pasás por cualquier municipio de la provincia y los negociados inmobiliarios que hay son brutales. Entonces, ahora, todo eso es responsabilidad también del gobierno provincial y de los gobiernos municipales. ¿Equiparás al gobierno de Milei con el de Kicillof? No, yo no creo que sean exactamente iguales. Lo que sí creo es que por más que haya un discurso opositor, la política termina siendo, en la mayor parte de los casos, decisiones políticas que a veces no tienen mucho que envidiarle, ¿no? Entonces una cosa es el discurso, ellos dicen somos un escudo frente al ajuste nacional. Mentira. El ajuste también lo vienen desarrollando cuando toman decisiones, porque también está el inmobiliario rural que lo podrían aumentar para no tener que ajustar sobre la educación o la salud. Hay diversas decisiones en lugar de sostener el negociado inmobiliario. Me interesa eso. ¿Dónde? A ver, entiendo yo que esto tiene que ver con lo que estás planteando con un tema de distribución, ¿no? Del dinero, de la riqueza. ¿De dónde sacás para mejorar? Bueno, tenés acá en la provincia de Buenos Aires asentado no solo la gran riqueza de todo el complejo agroexportador, ganadero, tenés las grandes empresas de la alimentación instaladas en la provincia, sino que tenés también todo el corredor industrial donde a las patronales se las deja hacer y deshacer sin ponerles ningún freno. Y para muestra basta un botón. Vos tenés, por un lado, a los trabajadores de Morbillo ocupando la fábrica hace 150 días frente a un cierre completamente fraudulento en Avellaneda, donde ya ha quedado claro que lo que quieren es armar con ese terreno un negocio inmobiliario liquidando una fábrica con tecnología de punta en relación a lo que es toda la impresión. Y bueno, la provincia de Buenos Aires deja hacer, mira para otro lado, ahí los trabajadores están planteando que la provincia expropie esa fábrica, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer realmente para la provincia, y sin embargo, deja hacer. Vos tenés trabajadores despedidos arbitrariamente en empresas de la zona norte, Seco, que es una enorme multinacional, Georgalos, que no cumplen las conciliaciones obligatorias y tendría que intervenir el Ministerio de Trabajo de la provincia. Y sin embargo, bien, gracias. Deja hacer. Deja hacer. Entonces no hay límite a la arbitrariedad patronal y esas son decisiones políticas. Y vos fíjate que en otros terrenos también, ahí armaron este tema del desplazamiento de los 24 policías por el complot de Bondarenko y todo esto. Nosotros sacamos un comunicado, acá el problema no son solo los 24 de acá es toda la bonaerense que actúa protegiendo las grandes bandas del delito organizado. Entonces, ojo, porque a la hora de reprimir trabajadores o de sostener las cosas que hace la maldita policía en la provincia, desde el gatillo fácil hasta la gente que aparece suicidada en las comisarías. Hubo un caso en Olavarría ahora la semana pasada, donde no solo a una persona que habían detenido arbitrariamente, cosa que se venía denunciando, que había detenciones arbitrarias, aparece a las 3 horas suicidado, entre comillas, sino que cuando va la familia, apoyado por gente del pueblo, diciendo, che, esto es inadmisible, y una represión brutal, detenciones, tuvieron que encabeza la lista de concejales del Frente Izquierda, los tuvieron que largar, pero ahí vemos que la actuación de la bonaerense no dista mucho de las barbaridades y la barbaridad de la represión de las fuerzas represivas de Bullrich. Ahora, ¿no? es solo la policía, y te pregunto porque un ejemplo que siempre utilizo, por ahí más de otra época, pero que sigue pasando, pasa mucho, ¿no? En los barrios, que todo el barrio sabe dónde está la fábrica de Paco.
sea, lo sabe el vecino, vos decís lo sabe la policía, lo debe saber el intendente. Total. Por lo tanto, lo sabe la justicia, ¿no? Quiero decir, ¿el problema lo centralizás en la policía o es una cosa extendida, digamos, a todas las No, instituciones? no, ahí por supuesto la bonaerense actúa protegiendo a las grandes bandas, también con el accionar del poder político local y de la justicia, eso es concreto, ahí Ujú. todo el Estado en sus instituciones aparece sosteniendo las grandes bandas del delito organizado, que en la provincia de Buenos Aires lo vivimos con total, como un flagelo terrible, digamos, yo trabajo en La Matanza, lo veo en los barrios, recorro toda la provincia, ahora estoy recorriendo mucho la zona norte, bueno, todas las familias, las madres sobre todo, te dicen, mira, acá en el barrio allá ven droga allá, 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 y vos ves que obviamente pasan todos a garantizar esa situación y a Ahora te protegerlo, pregunto, ¿no? ¿no? ¿Por qué en La Matanza siempre gana el peronismo? Bueno, el peronismo tiene, digamos, tiene un control del aparato, pero que cada vez está más horadado, ¿no? Eso también hay un descontento cada vez más importante en la provincia. Vos fijate que nosotros en 2021, porque te decía lo del peligro, Ujú. 2021 Frente Izquierda colocó por primera vez concejales en La Matanza, en José Cepaz, en Merlo, en Moreno, en Pringles, en el interior de la provincia de Buenos Aires, y estuvimos ahí en Florencio Varela y en Morón. Entonces, quiere decir, ahí surgió una preocupación muy grande, por algo después aparecen otras reacciones, ¿no? Del aparato político y demás. Nosotros por primera vez pudimos horadar esos cortes que son muy difíciles para poder entrar, pues, Ujú. tenés que superar, llegar casi al 10% de la votación, bueno, cifras muy, muy importantes. Bueno, que demuestran que hay una quiebra en ese aparato histórico de control. Una parte de esa quiebra hoy es lo que está agarrando la Libertad Avanza para armar sus listas, ¿no? Que no tiene capital propio. En muchos No, casos es la está ambulancia. armando, claro, llave en mano, comprándole a algunos dirigentes enojados las cosas. Pero otro sector se organiza con el movimiento piquetero, alrededor de los comedores populares, se organiza en estas luchas y reclamos por la urbanización. Y ahí es donde nosotros tenemos también una influencia y creo que es ahí también el temor de qué pasa con ese conurbano donde, bueno, el descontento y el hambre Es que se antes, manifiestan patentemente. acompáñame a este razonamiento. El descontento se manifestaba con un voto bronca. Muchas veces se votaba a la izquierda. Por ahí voto bronca a quien está gobernando, por ahí acompañando, ¿no? Un poco los principios de la izquierda. Lo que uno ha visto en estas últimas elecciones es el no voto, es decir, el nivel enorme de ausencia. ¿Crees que esto, digamos, se puede reproducir en provincia de Buenos Aires? Totalmente. Una parte importante de nuestra campaña es también llamar a que ese descontento no se manifieste no yendo a votar, Ujú. sino a sumarse a la organización, a la lucha y también a votar al Frente de Izquierda como una alternativa, también explicando que cuando alguien no va a votar o se abstiene, ese voto termina fortaleciendo a los oficialismos a los que está rechazando, ¿no? Claro. Entonces, eso también me parece que es importante y bueno, tenemos un desafío allí también muy importante porque Ujú. si hay un alto nivel de abstención o de no voto, no es positivo, termina siendo sin sembrar confianza en el sistema político que ya se ha demostrado completamente fallido y demás. Creo que la clave es organizarse y salir a luchar, pero de todas maneras, aún con el instrumento del voto, no ir a votar termina favoreciendo a aquellos que se pretende rechazar, ¿no? Entonces creo que hay un canal, el que está Ujú. descontento con el gobierno de Milei, que está descontento con el peronismo que gobierna la provincia y que ha gobernado el país, bueno, votando al Frente Izquierda tiene una alternativa importante, ¿no? Y eso de algún modo empieza a manifestarse alguna, no solo en lo que nos pasa en la calle, sino en alguna encuesta que empezó a aparecer, que nos coloca terceros en la tercera, cuartos en la primera, bueno, creo que empezamos a Eh, tener una presencia. Romina, toma un poquito el tema de inseguridad, evidentemente aparece entre las principales demandas, ¿no? En provincia de Buenos Aires. Pasa mucho que la derecha, en ese sentido, digamos, es radical, ¿no? Cárcel o bala, para tomar el discurso de Esper. Pero en la izquierda e incluso en los sectores progresistas, a veces el tema de la inseguridad es un tema como complicado de abordar, ¿no?
¿Cómo se soluciona la inseguridad en Provincia de Buenos Mira, Aires? yo no Luego en te- el país, ¿no? Porque tampoco quiero poner el sesgo ahí. Mira, yo creo que hay que ser concretos. Esta inseguridad ciudadana la padecemos todos, en las barriadas principalmente, porque son los que tienen menos posibilidad de defenderse. Entonces, ¿cómo se combate? En primer lugar, hay que desmantelar a estas grandes bandas del delito, y para eso tenés que empezar por desmantelar la bonaerense. O sea, no hay mucho que Ujú. inventar, y las complicidades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vos tenés que enfrentar esta situación de marginalidad y de creciente dominio de los barrios por el narco y demás, con políticas claras para que la gente no se vea sometida al hambre. En la medida en que se han desmantelado los comedores populares, lejos de ser toda esta idea de gente que vive a costilla de los demás y demás, entre otras cosas Es en un los lugar de barrios, contención. son una barrera al ingreso del Mm. narco, para que los pibes no terminen siendo todos soldaditos. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Bueno, tenés que urbanizar los barrios, tenés que iluminarlos, tenés que permitir que el transporte ingrese hasta altas horas de la noche, si no la gente queda encerrada ya a las 8 de la noche, todo es tierra de nadie. Tenés que garantizar que haya una infraestructura adecuada para que pueda entrar una ambulancia, si no, también termina la mafia, digamos, de distintas formas, siendo los que controlan y le garantizan también al vecino hasta el acceso a una ambulancia, un traslado rápido a un hospital. Entonces, todo eso se tiene que hacer volcando recursos. ¿Y dónde salen los recursos? Bueno, los recursos tienen que salir de desconocer las deudas fraudulentas que tienen contraído a nivel nacional el gobierno, pero también a nivel de la provincia de Buenos Aires, que está endeudada en dólares, para también financiar parte de los subsidios que terminan recibiendo estas patronales que yo te mencionaba, que después no garantizan ni siquiera un puesto de trabajo. Y hay que volcar esos recursos a un gran proceso de obras públicas para mejorar las condiciones de las escuelas, evitar el amontonamiento, del acceso a la salud y sobre todo de generación de trabajo genuino. Y hay muchísimo para hacer, y si vos generás un plan de obra pública para garantizar que la gente tenga un camino correcto, para que aquella industria, aquel que tiene, digamos, algo para ir a vender a algún lugar pueda trasladarlo y no Ujú. termine pereciendo en el camino, etcétera, bueno, efectivamente tenés muchísimo para desenvolver, y eso, nosotros tenemos un programa de salida a la crisis frente a todo este marasmo, porque realmente retrocedemos. No es que avanzamos, retrocedemos décadas. Vos recorrés la provincia de Buenos Aires, los colectivos andan peor que hace 30 años, la salud en muchos casos hay más edificios, pero tiene quizás menos profesionales que hace 30 años, las escuelas pasa lo mismo, tenés más estudiantes con menos edificios, más hacinamiento, peores salarios, peores condiciones. Bueno, ni hablar de la crisis habitacional. Entonces, tenemos que cortar con esto, Ujú. y eso solo lo puede hacer una reorganización profunda de las bases sociales en las que funcionamos en la provincia de Buenos Aires y en el país. Estamos hablando con Romina del Pla, dirigente y candidata, ¿no?, del Frente Izquierda en Provincia de Buenos Aires.